Buenos días, estimados alumnos de la materia de Derecho Notarial y Registral. Por razones obvias, hoy no podemos tener clase presencial, pero voy a tratar de abundar en el tema que nos tocaba ver el día de hoy. Vamos a trabajar, nos quedamos en la plantilla que nos habla del Declaranot, que es el sistema por medio del cual el notario va a dar, va a hacer los pagos correspondientes de los impuestos federales y también va a dar aviso de las actividades que pueden ser vulnerables, que esa parte ya la vimos en las sesiones pasadas. Entonces, el sistema se llama Declaranot. Este es un programa informático en el cual todos los fedatarios públicos, ya sean notarios, ya sean corredores públicos, se deben dar de alta, y ahí en ese programa es donde se van a dar precisamente el pago de los impuestos. Una vez que el notario paga sus impuestos federales, son impuestos federales nada más, una vez que el notario paga sus impuestos federales, imprime el comprobante de pago de impuestos federales y se deberá anexar al apéndice de comprobantes. Como bien saben ustedes, el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos señala que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la Federación, los estados y los municipios. Aquí el notario, como ya hemos platicado en diversas ocasiones, el notario es un retenedor y un enterador de impuestos, el cual va a realizar los traslados de los impuestos de los clientes. Es decir, el día que se paga, como ya lo hemos platicado, el día que se paga la escritura, ese día se le traslada el dinero al notario, y con ese dinero el notario tiene 15 días para a su vez hacer el pago correspondiente tanto a nivel estatal, a nivel municipal y a nivel federal. Nosotros en nuestros municipios tenemos diferentes porcentajes de pago. Esto a razón de diferentes causas que se ven reflejadas en las leyes de ingresos de los municipios. En el municipio de Puebla, por ejemplo, tenemos que el pago por el traslado dominio el ISABI es del 1.8%, en San Andrés Cholula es del 2% y en Cuautlancingo es del 2.5%. Como ya habían preguntado en alguna ocasión en clase, esto se ve reflejado porque el destino de uso de suelo de los tres lugares es diferente. Puebla en su mayor parte es habitacional. San Andrés tiene un gran crecimiento económico en la parte comercial. De hecho, hace 3 años el municipio de San Andrés Cholula fue el municipio con más grande crecimiento comercial, aún sobre Garza García en Nuevo León. Y por otro lado también tenemos el municipio de Cuautlancingo, el cual es un municipio que tiene una alta concentración de industrias, comenzando por la Volkswagen, sus filiales, sus proveedoras y otras empresas grandes. Por lo tanto, el uso de suelo específico es mucho más caro. Así tenemos los tres municipios sobre los cuales se va a hacer el cálculo, ahora sí que tomando en consideración la base gravable. Vamos a hacer algunos ejercicios respecto a esto para que ustedes vayan entendiendo, vayan conociendo, aunque después hagamos un repaso en clase. Si nuestra base gravable es de, por ejemplo, 1,000,000 de pesos, obviamente va a haber una diferenciación de precios de un bien inmueble que se pague en Puebla, un inmueble que se pague en San Andrés Cholula y uno que se pague en Cuautlancingo. También vamos a hacer el cálculo, cuando estemos juntos, vamos a hacer el cálculo de el resto de las contribuciones. Prácticamente les voy a mandar la presentación por esta vía, por vía del WhatsApp, para que ustedes la tengan. Yo les solicitaría que no se adelanten mucho porque también no le van a entender, o son cosas que vamos a ir viendo en el transcurso del curso. Y bueno, esto es importante porque nosotros vamos a sumar la cantidad
que tenemos sobre el ISABI más por inscripción de lo que son las declaraciones de adquisición de bienes inmuebles, que son 3,790 pesos. Eso es una cantidad fija. Cada año va elevándose esa cantidad. Y bueno, tenemos también el pago del impuesto sobre la renta. Ese no lo vamos a ver en esta ocasión, lo vamos a ver más adelante cuando estemos juntos, porque es un poco complicado el cálculo del impuesto. Pero sí vamos a trabajar un poco el tema del impuesto sobre la renta sin hacer el cálculo, y vamos a pasar al siguiente tema, o a los siguientes temas. ¿Por qué se paga un impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta se paga porque es el impuesto sobre las ganancias obtenidas, en este caso por la venta de un bien inmueble. O sea, nosotros no podemos en un momento determinado tener un ingreso sin que sea grabado. Ahora bien, el gobierno federal ha determinado que ahora sí que los gravámenes de este impuesto, o el pago de este impuesto, puede tener cierto tipo de exenciones. Por ejemplo, si se ha habitado durante más de 3 años el bien inmueble y lo podemos comprobar a partir de lo que son recibos del uso de teléfono, entonces podemos nosotros exentar el impuesto sobre la renta. En el caso de las donaciones no hay realmente una exención, sino es el pago del 0%, o sea, el porcentaje es 0%, solamente cuando se realiza en ascendientes y descendientes sin limitación de grado. No así si fuera otro tipo de donaciones. Por ejemplo, a donaciones entre hermanos no aplica y se tiene que hacer el cálculo, y el porcentaje sobre el cálculo es del 30% sobre los valores actualizados, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, viendo el tema del impuesto sobre la renta, voy a permitirme leer el artículo 93 para que entendamos, porque este artículo 93 es muy importante. Este artículo 93 es el que nos va a generar el pago, o sea que vamos a trabajar esta parte, aunque más adelante vamos a ver un ejemplo. La casa de habitación del contribuyente, siempre que el monto de la contraprestación obtenida no exceda 700,000 unidades de inversión y la transmisión se formaliza ante fedatario público. Esto también es importante, porque si el bien inmueble excede de esa cantidad, es decir, son más de 5 millones de pesos, aunque tenga comprobantes de luz y de teléfono, no se va a poder exentar el impuesto sobre la renta. En esos casos sí se hace el cálculo y se tiene que pagar. Se determina la ganancia y se calculará el impuesto anual y el pago provisional en los términos del capítulo 4 del título de la ley del impuesto sobre la renta. También se pueden hacer deducciones. El notario podría hacer deducciones del impuesto sobre la renta en caso de que haya hecho remodelaciones en el inmueble. Es complejo, no baja mucho, pero sí se puede hacer. O sea, la ley lo prevé. Como comentaba, ¿cuál es la lógica del legislador respecto del pago del impuesto sobre la renta? La lógica del legislador sobre la exención del pago del impuesto sobre la renta es que si una persona ha habitado el bien inmueble y es su casa, prácticamente si lo está vendiendo es por una razón que no necesariamente es comercial, pues una razón de tipo civil, y por lo tanto se le podría exentar del pago de ese impuesto. También es importante señalar que el notario debe verificar si realmente la persona no ha pagado, no ha sido exenta del pago del impuesto a la renta en ocasiones anteriores. ¿Por qué? Porque el propio artículo 93 nos dice que la exención prevista en el inciso será aplicable siempre que durante los 3 años inmediatos anteriores a la fecha de enajenación de que se trate, el contribuyente no hubiese enajenado a otra casa habitación, por lo que hubiera obtenido la exención prevista en ese artículo. Entonces ahí, bueno, nos vamos a dar cuenta que el propio legislador le da limitantes, porque si ya hizo el pago, hizo una exención anterior, ya no se va a poder exentar el impuesto sobre la renta. También hago la aclaración: el notario tiene que entrar al Declaranot y ahí verificar, y aquí es donde se contrapone un poquito la ley,
porque nos dice la fracción, el artículo 93 en su segunda fracción, inciso A, en su segunda fracción, que serán 3 años, pero el notario tiene que verificar 5 años hacia atrás si no se ha hecho la exención. Si se ha hecho la exención, no se va a poder volver a exentar. O sea, si tiene que pasar 5 años posteriores a la primera exención para que se pueda volver a exentar el impuesto sobre la renta. Entonces, si ya hizo una exención 5 años anteriores, no va a poder hacer otra exención del pago del impuesto sobre la renta y va a tener que pagar su impuesto sobre la renta. Otra cuestión importante es señalar que los títulos de crédito son considerados como si fueran bienes inmuebles y también pagan impuesto sobre la renta por el traslado del pago de estas acciones. Y bueno, ¿cómo se hace el cálculo? Que eso lo vamos a ver en clase. Posteriormente vamos a hacer un repaso de lo que estamos viendo vía video por las causas que ya sabemos. Y bueno, el artículo 126 nos va a decir que los contribuyentes que obtengan ingresos por la enajenación de bienes inmuebles efectuarán pago provisional por cada operación, aplicando la tarifa que termine conforme al siguiente párrafo a la cantidad que se obtenga de dividir ganancia entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la de enajenación sin exceder 20 años. El resultado que se obtenga conforme a este párrafo se multiplicará por el mismo número de años en que se dividió la ganancia, siendo el resultado el impuesto que corresponda al pago provisional. Esto es muy importante porque ¿por qué son 20 años? Porque a partir de los 20 años ya se considera que el bien inmueble, ya, sobre todo la construcción, ya no va a tener ningún tipo de plusvalía, es decir, es un máximo, es el máximo de depreciación que tiene un bien inmueble y por lo tanto se queda en los 20 años. Y bueno, esto es importante porque los bienes inmuebles, la construcción, si bien es cierto, a partir de los 20 años ya no se hace en el cálculo, la depreciación máxima se tiene a los 30, es decir, a los 30 años ya una casa ya no funciona, ya no sirve, una construcción ya no sirve, ya nada más se calcula la ganancia sobre el terreno. Entonces acá esto es importante aclararlo. La tarifa aplicable para el cálculo de pagos provisionales que se deban efectuar en los términos de este artículo se determinarán tomando como base el artículo 96 de la ley. Esto es importantísimo porque esto lo vamos a trabajar in situ cuando ya nos podamos ver, porque si el cálculo es muy específico, yo tengo que explicar qué son las tablas, qué es el índice nacional de precios al consumidor, y ya con eso, para que ustedes tengan una idea más clara. Aunque yo les mande la presentación, la idea posiblemente no les quede clara porque se les tiene que ir explicando paso por paso. Yo doy la explicación paso por paso para el cálculo del impuesto sobre la renta.